A Metrópolis, la clave, me escucha. Estamos de vuelta acá en Metrópolis, en Radio La Clave, la 92.9, y esta cortina musical nos indica que tenemos el primer contacto telefónico en esta jornada de día jueves. Y claro, para hablar del 27F, para hablar de las consecuencias, lo que significó, el aprendizaje que muchos chilenos hemos tenido tras este evento, estamos en contacto nada más y nada menos que con don Marcelo Lagos, geógrafo y académico chileno y especialista, por sobre todos, en procesos naturales y extremos. ¿Cómo le va, Marcelo? Gusto saludarlo y gracias por atender el llamado de La Clave. Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Claramente aquí acompañando el proceso, conmemorando y a partir de la memoria, reflexionando también. Partamos por eso, pues, Marcelo. ¿Qué reflexión puede hacer usted después de 10 años de este evento? ¿Se sacaron conclusiones positivas? ¿Se ha avanzado respecto de, por ejemplo, no construir en zonas o en lugares que son de riesgo? Bueno, el terremoto y tsunami del 2010 claramente es un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Gran parte de los desarrollos y avances que teníamos en materias de gestión del riesgo de desastre, en los sistemas de alerta temprana, en el cómo se miraba a la naturaleza, tanto en el interior como en el borde costero, cambió ese 27F. En perspectiva, mirando hoy día rápidamente, claramente hoy día somos mejores sociedades. Independiente que quedan asperezas que limar, desde el punto de vista del uso de tecnologías, Chile ha avanzado. Nuestra red sismológica nacional, nuestros centros sismológico nacional, claramente es mucho más robusto de lo que teníamos en el 2010. Lo mismo pasa con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, que vio potenciado gran parte de las estaciones de nivel del mar, los tiempos de acceso a los datos, recursos humanos, los turnos pasamos de turnos normales a 24/7, ONEMI también tuvo actualización. En la práctica, si hablo solamente de tema de emergencia, y gestión y manejo de emergencias y alertamiento temprano, Chile hoy día tiene otra realidad. Sin embargo, discúlpame, el tema de la emergencia no lo es todo. Claramente vivir con el riesgo de posibles desastres involucra muchos actores más. Efectivamente, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Gómez. Hubo un estallido social el año pasado en Chile y nadie lo veía venir, por mucho nadie lo venía a venir. Pero siempre se está hablando en Chile de los desastres naturales y siempre se habla que viene el gran terremoto. Y no estábamos preparados, me da la impresión, ese 27 de febrero, para un desastre como un terremoto y un tsunami. ¿Por qué? La verdad es que las cosas se veían venir. Desde la ciencia, gran parte de estudios previos confirmaban que esa zona y el norte de Chile y la calma sísmica Constitución-Concepción eran lugares donde era altamente probable que viniera un evento. Por lo tanto, la información siempre está disponible. Lo mismo con el estallido social. La cantidad de información, estudios, índices de desigualdad y etcétera, de precariedad sistemática en este país, está documentado en una cantidad de documentos que te puedo armar una biblioteca. La información siempre existe. La información siempre está. Si el tema es quién toma acciones al respecto, esa es la pregunta de fondo. Ahora, independiente de esa mirada de que uno cree que comprende los procesos, pero en rigor son solo palabras, y como las palabras construyen realidades, y al final de cuentas se olvida todo lo fundamental, el 27 de febrero de 2010 pasó algo así. Somos un país que éramos mirado como el jaguar de Sudamérica en varios temas, basado en una mirada sesgada de macroindicadores. Uno de ellos ciertamente era que teníamos sofisticados sistemas de alerta temprana, sofisticados procesos para mapear el peligro, expertos de relevancia nacional y global, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los números, los mapas, los papers, los artículos científicos no necesariamente llegan al mundo real. Pueden ser muy bien reconocidos y ponderados en la academia, pero la información claramente existía y no llegó. Ahora, ¿qué implicó eso? Que nos pilló de sorpresa, sí, a muchos, porque muchos no comprendían el riesgo. Terremotos con tsunami importantes no ocurrían desde 1960, y entre 1960 y el 2010 transcurrieron 50 años. Medio siglo donde no habíamos sido afectados por un gran fenómeno. Muchos se habían olvidado, y quienes dábamos la pelea permanente y sistemáticamente por garantizar seguridad, por habitar con dignidad en zonas costeras o en zonas interiores o donde fuera, éramos tratados de talibanes.
Yo cargué y todavía cargo con el estigma de que soy una persona que habla de desastres, que no quiero el desarrollo económico, que no quiero aumentar densidad, que no quiero el desarrollo turístico, y en la práctica eso es una mirada sesgada de la realidad. Se puede tener desarrollo humano, se puede tener desarrollo turístico, se puede invertir, avanzar con las inmobiliarias con todo, se puede hacer ciudad, se puede crecer, pero de forma sustentable. Y eso implica comprender las señales de la naturaleza y evidentemente, particularmente en la zona del terremoto y tsunami del 2010, muchos las habían olvidado. Marcelo, ¿y quiénes son los principales opositores a esa forma de pensar como la tuya, que está un poco abriendo los ojos y diciendo, ojo, que esto puede pasar? La verdad es que no es mi forma de pensar. Esto viene desde principios del siglo XX y existe todo un marco teórico al respecto. Otra cosa es que quienes toman decisiones no lean. ¿Quién no te quiere escuchar? Sí, o sea, yo creo que lo que estás haciendo tú es absolutamente preventivo. ¿Quién no quiere escuchar esa prevención que es tan importante? Porque los desastres naturales en Chile han pasado y van a seguir pasando. O sea, van a seguir pasando mientras crean que son naturales. Los desastres no son naturales, nunca han sido naturales. Si tú pones una escuela a orilla de playa, la decisión la tomó un ser humano. Y por lo tanto, cuando llegue el tsunami lo va a destruir porque un ser humano tomó esa decisión. Claro. Por lo tanto, somos las sociedades, con nuestras acciones o inacciones, con nuestra falta de normativa y legislación, quienes construimos con nuestras decisiones los desastres. Por lo tanto, los desastres no son naturales, nunca han sido naturales, son absolutamente humanos. El riesgo y el desastre son constructos sociales. Por lo tanto, ¿quién construye? ¿Quién está en contra de esto? Quienes están en contra de esto somos los seres humanos, que no hemos logrado comprender los procesos de la naturaleza y que creemos que en esta mirada antropocéntrica, donde el humano puede hacer lo que quiera con la naturaleza, podemos modificarla, alterarla, predecirla, y en rigor no entendemos que nos equivocamos sistemáticamente. Cada vez que ocurre un desastre, que siguen en franco aumento sin parar desde principios del siglo XX, te confirman que no entendemos a la naturaleza. Hemos avanzado como sociedades en muchas cosas. Hay menos guerras, hay menos hambre, hay menos enfermedad. Los desastres es todo lo contrario, siguen aumentando. Y eso quiere decir que como hoy día miramos estos procesos, no es la forma correcta. ¿Quiénes están en contra de esto? En simple un modelo de desarrollo neoliberal que sencillamente construye ciudad, construye habitar y que de alguna forma sortea todas las medidas que permitan garantizar seguridad. Pero no solamente ello, también un Estado que descansa sencillamente y que no puede, ante una falta de legislación, ante falta de normativa, ante falta de profesionales competentes, ante falta de ética, que se preocupen de garantizar habitar territorios con dignidad. Ese es un tema y un desafío que condiciona el desarrollo humano y que no lo estamos obviando porque claramente han pasado 10 años y si bien hemos avanzado como sociedad, todavía seguimos construyendo riesgo. La exposición sigue aumentando. Si ustedes van al borde costero, van a seguir viendo viviendas, van a seguir viendo infraestructura crítica instalada, incluso nuevos desarrollos urbanos que uno dice, ¿pero cómo? Pero sí te aparecen cosas cosméticas, que si bien son necesarias, como señalizaciones, sirenas, zonas de seguridad, pero ojo con eso, porque la práctica puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Efectivamente, la soberbia humana no escucha quizá la naturaleza, porque la naturaleza no habla hasta que habla. La tierra está viva, la tierra es la casa. La casa no es tu casa, ni tu radio, ni la carretera, ni tu bicicleta. La casa se llama planeta Tierra y tenemos que comprenderla. Los desastres no deberían ocurrir. Los desastres son la confirmación de objetivos de desarrollo mal logrados. El desastre te dice que tienes falta de normativa, el desastre te dice que tienes desigualdad, el desastre te dice que tienes pobreza, el desastre te confirma que no cuidas los ecosistemas frágiles. Si realmente atacáramos los problemas de fondo de la sociedad, no habrían desastres. Los desastres son una anomalía, como en la Matrix, son una anomalía. Y por lo tanto, la única forma que disminuyan los desastres, la única forma que se termine con este tema que afecta al desarrollo de las sociedades y de la humanidad en general, pasa por realmente entender de que los humanos somos unos recién aparecidos en el planeta, que nos creemos los dueños de la pelota, es distinto, pero independiente de ello, claramente tenemos que tener menos soberbia y comenzar ciertamente a vivir de forma mucho más sustentable con ella. Marcelo, ¿y qué es lo que fue, pues, un poquito haciendo memoria, hablando de la desigualdad, de la miseria de mucha gente que vive, qué es lo que fue lo que más te sorprendió ese 27F, hace 10 años, cuando tú saliste, cuando te encontraste con la realidad? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que había pasado y del golpe que habíamos recibido como país? Bueno, cuando uno trabaja con terremotos y tsunamis hace más de 22 años, claramente que ocurra en tu casa, en tu tierra, en tu territorio es muy distinto. No es lo mismo estar en Japón, estar en Sumatra, estar en lugares donde ocurren permanentemente tsunamis, donde uno va con una mirada más investigativa, científica, a medir, a cuantificar, a evaluar, a aprender, que cuando ocurre en tu casa. Y eso evidentemente fue chocante, fue fuerte. Muy doloroso, me imagino. Para todos, pero desde el punto de vista de la ciencia también fue un aprendizaje, porque en un país
reactivo ante estos temas, ciertamente, permitió muchas cosas. Permitió que hoy día tú me estés llamando por radio, porque se visibilizó una bandera de lucha de algunos que estamos en estas materias permanentemente golpeando puertas. Permitió de que de alguna forma surgiera toda una masa crítica hoy día en Chile de mujeres y hombres que estudian la gestión del riesgo de desastre desde distintas ópticas, y la trinchera hoy día hay mucha gente dando esta pelea. Significó que hoy día las comunidades entienden de que hay que comprender de mejor forma las señales de la naturaleza. También las comunidades hoy día entienden que la tecnología se puede equivocar y puede ser que no aprieten el botón rojo, o no te llamen al celular, o la sirena puede ser que funcione, pero puede ser que no funcione. También aprendimos del autocuidado, aprendimos de que es importante cuidarnos a nosotros mismos, pero también es importante que el Estado nos garantice seguridad, y que cuando dice que un lugar puede haber vivienda social, cuando dice que en un lugar se puede habitar, ciertamente no llegue mañana un aluvión, un tsunami, un volcán y se lleve todo. Evidentemente aprendimos que en estos temas hay responsables y que deben haber responsables. Sin embargo, hoy día claramente tenemos desafíos gigantescos, como bien te decía, en normativa, que hace que muchos se la lleven pelada. Para el 2010 estigmatizamos al CHOA y al ONEMI. Sin embargo, ellos solamente son la punta del iceberg de un problema, de un desastre que se venía construyendo hace décadas. ¿Quién eran los otros integrantes de ese desastre, Marcelo? Todos nosotros. ¿Quién permitió poner la Teletón orilla de playa en Coquimbo para el tsunami del 16 de septiembre del 2015? ¿Quién autorizó? ¿Quién construyó? ¿Quién matriculó a su hijo ahí? ¿Quién permitió la escuela inundada aquí o allá? ¿Quién permitió vivienda social al lado de acá, del río, de la quebrada? En rigor, la información existe. Todos sabemos dónde hay peligro. Si el tema es que cuando yo tomo una decisión de hacer un desarrollo urbano o permitir la infraestructura crítica en tal lugar, evidentemente debo conocer la historia del territorio. El 2010 solamente se encargó de enrostrarnos la orfandad de estos temas, la mirada sesgada de una realidad. Porque al final de cuentas, una vez que ocurre el desastre, ¿quién se ocupa de la reconstrucción? No es el privado, no es el mercado, es el Estado, y el Estado se endeuda, y todos los fondos que teníamos para desarrollo humano, para avanzar con más escuelas, con ser mejores sociedades, tuvieron que focalizarse en un desastre. Por lo tanto, hay un círculo vicioso que es importante mirar de frente. El tema de frente ciertamente pasa por que tengamos miradas que permitan garantizar seguridad, y eso implica normativa, buena planificación urbana, inteligente. Si no hay que ser extraterrestre, no hay que trabajar en la NASA para entender que las quebradas se van a inundar. No hay que ser ingeniero de la NASA para saber que los volcanes van a entrar en actividad. Y si estoy al lado de un volcán, es altamente probable que yo me vea afectado. No hay que ser extraterrestre para saber que un tsunami va a ocurrir como siempre ha ocurrido. Porque estos procesos naturales son para siempre. Son inevitables. Los terremotos, los tsunamis y una serie de otros procesos de la naturaleza van a ocurrir por siempre. Por lo tanto, no mirarlos de frente, pensar que no van a ocurrir, claramente es una mirada sesgada, con intereses ciertamente, que de alguna forma se transforma en no comprender el riesgo. Marcelo, así como después del 18 de octubre, mucha gente, muchos políticos se dieron cuenta que todo no era un número y que los sociólogos tenían que tener parte porque el estallido social faltaba. Más que faltaba, la información de los sociólogos estaba, pero no era escuchada, no era tomada en consideración, y me parece que los sociólogos de un tiempo a esta parte, después del 18 de octubre, han tenido una participación diferente. Después del 27F, los geólogos, los geógrafos como tú, ¿tuvieron una oportunidad distinta o siguieron siendo los locos que daban lucha y nadie los escucha? Mira, la verdad es que tú lo que estás diciendo es importante, porque en el discurso, gran parte de la ciencia, las ciencias exactas, macroeconomía, la economía, los macroindicadores, se llenan la boca con sus miradas y sus enfoques cuantitativos que te dicen que somos increíbles, que hemos avanzado montones, etcétera, 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 desde su burbuja de los números. Pero la verdad es que yo nunca he visto un 26 caminando por allí. El mundo real, el mundo de la cultura, el mundo de la sociedad, el mundo de a pie, el mundo mirado desde una óptica cualitativa, te confirma que en rigor las cosas no es así. La sociología, y no solamente la sociología, las ciencias sociales, hace décadas que están golpeando 1000 puertas, pero en la práctica el paradigma hegemónico que predomina hoy día son los números, es lo cuantitativo. Es más importante un macroindicador, es más importante el ingreso per cápita y cuántos dólares se supone que se dividen para todos los chilenos, siempre independiente de que va para unos pocos, que pobreza o desigualdad concentrada en gran parte de nuestro territorio, o la precarización del día a día, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que es más importante una sirena que te alerte de un tsunami, que tener un buen plan regulador que vale 1/5 de una sirena y que te permita relocalizar escuelas a zonas seguras, claramente es una mirada sesgada de la realidad. Vivimos pensando en el paradigma hegemónico hoy día que las tecnologías son el 100% de los problemas,
y en rigor son necesarias. No digo que sea malo, pero es cosmética, porque en países como la realidad que tiene Chile, claramente tenemos que atacar otros problemas, que son los temas de fondo. Y los temas de fondo son buena planificación urbana. Los temas de fondo son cuidado de ecosistemas frágiles, como Quintero. Los temas de fondo son atacar la desigualdad. Y esto no es un tema de hoy día, o Plaza Dignidad, o por el estallido social. Esto viene hace décadas en el discurso de quienes trabajamos en estas materias. Los temas de fondo son, ciertamente, preocuparse del habitar con dignidad. Y si uso la palabra dignidad, que nadie piense que soy comunista o que soy extraterrestre o que me como las guaguas. Soy un ser humano de este país que quiero lo mejor para mi país y que quiero el desarrollo humano y social. Y la única forma de avanzar es mirar este tema de frente y decir las cosas como son. Si Marcelo Lagos mañana tuviera un cargo político, ¿cuáles serían las primeras 3 medidas que tomaría para evitar cualquier desastre futuro? Wow, la verdad es que ahí tenemos que hacer una cirugía de cuerpo y alma. Primero que nada, hacer que el Estado converse. La verdad es que estos temas son temas de Estado y también de los privados y también de la comunidad, pero mirado desde el Estado, entender que estos temas no solamente le corresponden o al MIMBU, o al MOP, o al Cernagiomín, o a quien sea, sino que es una mirada que tiene que ser transversal, multisectorial y que los esfuerzos no sean redundantes, dado que los recursos son escasos. Necesitamos profesionales competentes que implica esto, que en cualquier momento podemos tener un desastre y que no podemos caer en discusiones bizantinas tratando de esperar una solución. Llega un nuevo gobierno y cambia la normativa, la manda a Contraloría, no me gustó cómo mira no me gustó este color, no me gustó esto otro, y las normas que buscan garantizar seguridad, como actualizar nuestra ONEMI, como actualizar el artículo 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, del MIMBU, para construir en planos reguladores de forma más segura, etcétera, 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 siguen dilatándose en conversaciones que no terminan nunca en nada. Y mientras tanto, siguen ocurriendo terremotos, y mientras tanto siguen ocurriendo aluviones, y mientras tanto siguen pasando cosas, y nadie es responsable. Claramente necesitamos articularnos y acelerar en estos temas. Segundo, desde el mercado, desde los privados, entender de que un país que no tiene desastres avanza. Los desastres nos hacen retroceder como sociedad. Un país sin desastre implica que los modelos de negocios continúan, por lo tanto, el mercado tiene que entender que es necesario, ciertamente, articularse con el Estado en acciones preventivas, y no solamente reactivas después de podemos hacer muchas cosas. Chile ayuda a Chile, en eso sí somos expertos, pero en el antes todavía tenemos desafíos pendientes. Y desde el tema y desde la comunidad, yo diría que priorizaría que las comunidades, evidentemente, se empoderen de estas materias. Y empoderarse implica que sacar los contenidos de ciencias sociales, de historia y geografía de la enseñanza media es una barbarie, es una estupidez. Que dejar que la prueba PSU de historia y ciencias sociales pueda ser reemplazada por cualquier cosa también nos está enrostrando. ¿Cuánto ponderamos nosotros la sociedad? ¿Cómo ponderamos las ciencias sociales? Las ciencias sociales nos permiten transmitir conocimiento de entender no solamente el terremoto como un fenómeno físico, sino cómo interactúa con la sociedad y cómo podemos convivir de mejor forma con ella. Por lo tanto, una ciudad educada es una ciudad, una población educada es una población preparada, y es una población que le exige a la autoridad garantías de seguridad. Marcelo, fíjate que te escuchamos atentamente la radiografía y la visión que tiene no solamente de desastres naturales, sino que también de cómo actúa el mundo político respecto de estos hechos y también el mundo empresarial. ¿Te gustaría ser constituyente pensando en lo que se nos viene este año? No es que me gustaría, yo creo que cualquier persona que tenga una claridad meridiana de los desafíos que tenemos como sociedad debería ser parte de esa mesa. Y evidentemente que si existe la posibilidad, ahí voy a estar presente. Partió la campaña de Marcelo Lagos. No, oye, Marcelo, a propósito de los cambios que estás diciendo tú, que hay cambios importantes, cambios de Estado, que no, que son cosas bien de fondo, bien estructurales. Hay de por medio un cambio cultural. ¿Tú ves que las nuevas generaciones son más conscientes o solamente son maquillaje y finalmente los cabros están preocupados de, no sé, pues del reciclaje, pero no están yendo al problema de fondo, que es un cambio cultural importante y tener conciencia de lo que está pasando? Los jóvenes de este país son increíbles. Gracias a ellos tuvimos la revolución pingüina y hoy día muchos estudiantes están en las universidades de forma gratuita. Gracias a ellos tuvimos un salto de torniquete y hoy día estamos discutiendo sobre una constitución. Los jóvenes ciertamente son lejos, mucho más valientes y valiosos que gran parte de todos nosotros. Los jóvenes han tenido una oportunidad, y no solamente los jóvenes, yo diría que la generación después del 2010, tú, tu vecino, yo, mis hijos, tus hijos, todos, hemos tenido una oportunidad increíble porque terremotos con tsunami han ocurrido de forma increíble y mucha frecuencia. Tuvimos el 2010,
luego tuvimos un tsunami que llegó desde el Japón en el 2011, luego el 1 de abril de 2014 tuvimos otro terremoto 8.2 con tsunami en las costas de Iquique, el norte de Chile, luego el 16 de septiembre del 2015 tuvimos otro terremoto con tsunami en las costas de Illapel, Coquimbo, etcétera. En la práctica, en una década hemos tenido tanto evento que sería iluso pensar que las nuevas generaciones no tienen claridad meridiana de que un gran terremoto puede detonar un tsunami, que debo tener conductas de autocuidado y que debo comprender de mejor forma la naturaleza. Por lo tanto, claramente los jóvenes hoy día saben lejos mucho más que los que estaban antes del 2010. Marcelo, y pensando un poco en lo preventivo, ¿cuáles son las zonas de más riesgos que hay en este minuto en el país, pensando en cualquier fenómeno natural que pudiera generar problemas que, insisto, o sea, aprendí, el problema no son los fenómenos naturales, el problema son dónde tú instalas las distintas, dónde se van instalando las ciudades, dónde se van instalando las escuelas, dónde se van instalando las industrias? ¿Cuáles son las zonas que tú ves con mayor problema en este minuto pensando en algún fenómeno natural? La verdad es que Chile tiene una tradición de no mirar de frente a estos temas. Por lo tanto, los niveles de exposición a la posibilidad de desastres es alta. ¿Qué implica eso? Que somos un país que los principales rankings del mundo que evalúan riesgo nos tienen dentro de los primeros, porque ciertamente estamos muy expuestos a distintos procesos de la naturaleza que pueden ser peligrosos para la sociedad. Si tú me preguntas hoy día, en este país, ¿dónde existe más riesgo? Primero que todo expliquemos que el riesgo es una combinación de un peligro, que en este caso podría ser un terremoto con tsunami, condiciones de exposición, hay mucha exposición en la zona central de Chile, por ejemplo, y vulnerabilidad. Claramente tenemos vulneraciones sistemáticas de una sociedad, tenemos precarización y en rigor no todos la pasan bien en la playa o en la montaña o en la ciudad. Esta combinación hace que exista riesgo. Tenemos riesgo, claramente. Por lo tanto, ¿dónde hay más riesgo en Chile? Si solamente ponderamos habitantes y niveles de exposición, claramente la zona central de Chile es la zona más riesgosa de este país. Es donde se concentra casi el 100% de la decisión política, es donde está tu cuenta corriente y el servidor que maneja tu cuenta de correo electrónico, es donde están el Congreso en zona de inundación en Valparaíso, es donde en la práctica, el día que tengamos un gran terremoto con tsunami como la zona central de Chile, el escenario va a ser muy distinto a lo que vivimos ciertamente el 2010. El 2010 ocurrió el terremoto en el segmento centro, parte del centro sur, estamos hablando desde el norte de Navidad, en las costas de la región de O'Higgins, hasta el sur de la región del Biobío. 450 kilómetros de largo por 130 kilómetros de ancho, en una zona donde los asentamientos humanos no eran tan relevantes. Sí, estaba Talcahuano, el único puerto relevante, pero en rigor podría haber sido el escenario muy distinto. Otra cosa va a ser cuando ocurra acá en la zona central, donde no hemos tenido un gran evento importante desde 1730 y que ciertamente sigue acumulando energía frente a las costas de Valparaíso, frente a Santiago, y no lo estamos viendo, porque permanentemente estamos pensando que no viene para nosotros. Eso se llama ilusión de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar. Claro. No, el terremoto viene para el norte. No, el terremoto con tsunami viene para el sur. Pero aquí no. Pero ojo, dadas las características geográficas de este territorio, la linealidad que tenemos, el cable de internet se cortó con la fibra óptica se cortó con los aluviones de Chañaral, un aluvión específico y puntual. En la práctica, los niveles de fragilidad y exposición que tenemos son gigantescos. Por lo tanto, el día que venga un pencazo a la chilena, acá en la zona central de Chile, te lo regalo, como dirían los mexicanos, güey. Marcelo, y cuando uno cruza la información del riesgo con la desigualdad, con la gente de más que tiene menos posibilidades de tener una mejor condición de vida, ¿está mucho más expuesta? La verdad es que sí, porque claramente el pobre vive donde puede, y eso quiere decir que vive donde el suelo es más barato, vive donde está más expuesto, y yo te garantizo que si tú le dieras la oportunidad de habitar en una vivienda adecuada a una persona con problemas socioeconómicos, te pediría vivir en una zona segura. Pero la gente vive donde puede en este país, y por lo tanto las ciudades se van construyendo y van avanzando y se van ordenando, entre comillas, en función de dónde se instala la gente. Quienes pueden decidir o pueden optar por comprar una vivienda son muy pocos en este país. Estudios varios existen que confirman el aumento sistemático del habitar, y claramente no todos los chilenos pueden decidir eso. Claramente los pobres siempre son los que pagan. Marcelo, de acuerdo a esta clara exposición respecto de cómo ves tú lo que ha ocurrido desde el 2010 hasta ahora, ¿estamos más preparados o menos preparados? ¿O estamos igual respecto de un evento como el que se vivió hace 10 años? Para el manejo de la emergencia estamos muy bien preparados. Ya. Yo diría que hemos avanzado montones, pero como te digo, el manejo de la emergencia es una pequeña parte del ciclo del riesgo. Así es. Viene todo el proceso después de un desastre, viene la emergencia, luego viene la
reconstrucción, y ahí tenemos que aprender también a cómo reconstruir de forma mejor. Luego vienen procesos de rehabilitación, cómo vuelves a tu vida a la normalidad. Luego vienen procesos de prevención, de mitigación, de fortalecimiento de sistemas de alerta temprana. En rigor, y en la prevención debería estar el foco, más que en la reacción después de, en la emergencia, en el apagado del incendio, entre comillas, lo menciono como un ejemplo. En apagados de incendios somos expertos, en el manejo de emergencia no tenemos nada que bajar de internet. Pero sí tenemos que aprender mucho y bajar muchos archivos PDF de la web para aprender a convivir con una naturaleza que en rigor, por temas de complejidad e incertidumbre, metido también aquí el cambio climático y etcétera, nos hace que estemos altamente expuestos a procesos que no estamos viendo. Marcelo, me voy a meter un poquito en la casuística, pero para entender un poquito la cultura de nuestro país también, que muchas veces es real. Por ejemplo, la persona que se vio afectada, que perdió, que estaba en una caleta, que perdió todo, pero él quiere volver a la caleta porque él es de la caleta, porque él es pescador y él siente que ese es su lugar. ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura? Porque finalmente es gente que está en un lugar de alto riesgo. Sí, pero es que todo depende, porque esa persona vuelve porque no tiene ninguna alternativa. Si tú le das una alternativa que sea justa, que considere sus necesidades básicas, evidentemente que cualquier persona te va a decir que sí. Pero si lo quieres mandar a una vivienda social a la punta del cerro y el señor es pescador y quiere ver su bote, evidentemente que la vivienda social que le dieron en la punta del cerro la va a arrendar para poder vivir y volver a la costa. Okay. A veces más importante que la vida de las personas son los modos de vida de las personas, y eso no hay que olvidarlo. Ahora, la gente vuelve por apego al lugar, la gente vuelve por el vínculo con el territorio, pero también la gente vuelve por la falta de oportunidades o por una apuesta que realmente considere sus necesidades. La gente de abajo hacia arriba tiene opinión. La gente que habita los territorios conoce su naturaleza, su entorno cercano. No le va a venir alguien de Santiago a decirle, oye, tienen que irse a la punta del cerro porque allí es más seguro. En la práctica, estos procesos son conversados. Estos procesos tienen que rescatar las necesidades de las comunidades y de común acuerdo entre técnicos y habitantes buscar la mejor solución. En eso claramente necesitamos aprendizajes también. Marcelo, te queremos agradecer junto a Rodrigo, aquí en Radio La Clave y de este programa Metrópolis, estos minutos que nos has dedicado para poder compartir contigo tu visión desde una mirada experta y muy cercana a la gente que tiene que ver con el 27F y cómo hay que aprender de este tipo de eventos. Gracias, un saludo cordial para todos los que escuchan y gracias por darle una oportunidad a la memoria para no olvidar. Gracias, saludos. Hasta luego. Marcelo Lagos, geógrafo y académico chileno y por cierto especialistas en este tipo de situaciones de procesos naturales extremos conversando con nosotros. ¿Qué es lo que te deja, Rodrigo? A mí me parece que es un tipo tremendamente preparado, ya no solamente con lo que tiene que ver con los terremotos, sino que cómo actuar, qué hacer, dónde construir, dónde no construir, porque un pescador vuelve al mismo lugar, muy conectado con la gente, con la situación social de un pueblo que después de este tipo de catástrofes tiene que seguir viviendo. Sí, tremendamente preparado y me queda algo un poco, le sigo dando vuelta a lo que él dice. El problema no son los catástrofes naturales, el problema es la sociedad, es la soberbia de la gente, es la soberbia de creer que uno puede construir donde tiene que construir. Y decía, y lo que me llamó también la atención es cuando él dice, efectivamente se gasta mucha plata en sirena, en medidas de seguridad. Lo que hay que hacer es hacer planes reguladores, claro, que sean preventivos, claro. Que sean preventivos. Y finalmente la tecnología es cuando ya está la embarrada. Cuando tú tienes que hacer un plan preventivo, es decir, ¿sabes qué? Tú no puedes construir una casa, un colegio, un edificio, lo que sea, a cierta distancia del mar porque crees que no va a pasar nada. Crees que no va a pasar nada hasta que pasa. Porque los fenómenos naturales, cuando pasan, no tienen consideración. Oye, ¿sabes que esta casa está aquí? Frenemos acá. No, finalmente me queda claro que la soberbia humana, una vez más, es responsable de lo que pasa. Y pasa un poco lo mismo que pasaba con el 18 de octubre. Estaban los datos, estaba la información, estaban los temas de desigualdad, estaba la falta de presupuesto. Había una serie de factores que decían, ¿sabes qué? Esto va a estallar, esto va a explotar. Y el 27F también estaba claro que la gente que vivía donde no tenía que vivir iba a sufrir problemas. Entonces, finalmente, claro, es la soberbia humana que te dice, ¿sabes qué? Puedo, pero al final no puedes. Bien, cerramos la primera hora en este especial día para nosotros como pueblo chileno. Metrópolis 27F es lo que hacemos en esta jornada de día jueves. Ya venimos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La Clave me escucha.